Hago un llamado oficial a la paz mundial. ¿Y quién va a atender? Porque del otro lado tiene que haber alguien. Y te atiende Oficina Global. ¿Por qué? Porque te escuchan profesional, te escuchan organizado, no te perdés ninguna oportunidad, administrás mejor tus mensajes y faxes, y nunca te da ocupado. 7 días a la semana, 24 horas al día, si mal no recuerdo, y todo el año. Miren, Oficina Global les ofrece una oficina que te atiende todos los llamados, ¿te das cuenta? Nunca más una guerra. 52567899, llamen de nuestra parte al 52567899 y le dan un mes gratis. Aparte después, por poca plata, realmente tienen una oficina súper organizada. Gisela, decime... Esperemos que no haya guerra. ¿Quién es? Estamos trabajando para A ver, eso. Despachate y decí. No, en realidad lo que usted mencionó es cierto. Guerra por los recursos hubo, incluso antes de que el Estado en Acción exista como tal, porque nosotros siempre quedamos encerrados en la cosmovisión en la que nos formamos. Hubo guerra por caucho, por especias, por algodón. No creemos que por el agua vaya a haber guerras en sentido tradicional, de enfrentamientos de ejércitos. Pensamos que el tipo de enfrentamiento que se va a dar por el recurso del agua va a ser de otra forma, a través de empresas multinacionales que se van a asentar en territorios que tengan este recurso en exceso, a través de la privatización de las fuentes hídricas. Así que no consideramos que vaya a haber guerra por recursos en sentido tradicional, sino que hay otras formas subrepticias de llevarla a cabo. Roberto, aparte de empezar a hacer un stock, empecemos como en las viejas épocas con la bañadera, que dio Marcelo, allá que te veo en el fondo. ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista argentino y regional, dado que vos sos un especialista de Mercosur y estás metido como investigador en el tema Mercosur? ¿Cómo unís fuerzas? Si es posible unir fuerzas con Chile, que ellos también están mirando con desconfianza un poquito el tema, ¿no? En primer lugar, es muy interesante la pregunta, ¿qué hacemos primero desde lo nacional? Y ahora hablo como abogado. Lo que se necesita es gratis, ¿no? Es gratis. Es gratis. Es un consejo jurídico para el país. Necesitamos una ley federal del agua. El agua es un bien que en este momento en Argentina le corresponde a las provincias. Pero ante el avance de estos hechos que estamos comentando, Argentina ya necesita primero una ley federal del agua. ¿Qué tendría que tener, discúlpame Roberto, esa ley? ¿Qué puntitos hace? Tendría que tener definido justamente lo que dijo Gisela, conceptualizar el agua, porque la gran discusión actual es si es una mercancía, línea del GATT-OMC, o si es un derecho, un bien público y además un derecho humano, que ya sería un extremo en esta conceptualización. ¿No está definido todavía eso? No, es la discusión del momento. Es decir, que todavía se discute si es una mercadería, una mercancía, si es un derecho de cada uno de los pueblos donde está inserto. Claro, porque cambia mucho, ¿no es cierto? Y si pertenece al ámbito de los derechos humanos. Efectivamente. Posición de Estados Unidos es que sea una mercancía librada a las reglas de la oferta y la demanda y por lo tanto el avance de las multinacionales. Posición de países alineados con la India, entre los cuales está Argentina, que sea un bien público nacional sujeto a lo que vos comentabas, a la cooperación internacional. ¿Los chinos, por ejemplo, qué dicen? Esta segunda posición están en la posición ¿Los rusos? Los rusos no se han expedido todavía. ¿Los países árabes? Los países árabes... Irán, por ejemplo. Irán, no, en este tema Irán todavía no ha sentado una posición. Hay dos grandes bloques, uno liderado por Estados Unidos y otro por la India, y algunos países se están alineando con uno. ¿Brasil dónde está? No, decididamente con nosotros, y más allá todavía, porque avanzó más. Brasil tiene un plan Amazonia, justamente ante el interés de los europeos fundamentalmente. No te olvides que el gran pretendiente del agua, parece mentira, pero no es Estados Unidos, es Francia. Las multinacionales más importantes de agua dulce son francesas. Y ante el avance de estos intereses, Brasil ha diseñado un plan Amazonia. ¿Los chilenos qué dicen? Porque a mí me interesa porque leo siempre que los chilenos tienen una de las reservas grandes, la comparten con nosotros. Además, a nivel regional es interesante ver
cómo se definen concretamente hipótesis de conflicto en torno a los recursos naturales. Como mencionaba el profesor, el caso de Brasil con la Amazonas y el potencial de biodiversidad que tiene, no tenemos que olvidar que por eso tienen interés en que no sea declarado como patrimonio de la humanidad para seguir manteniendo soberanía sobre la región. Chile también esboza ciertas hipótesis, principalmente con miras a la Patagonia, que es tan codiciada. Gisela, un paréntesis. ¿Con quién está alineado Chile? ¿En qué línea política mundial está alineado con respecto al agua? ¿Todavía no se ha expresado? No se ha expresado explícitamente. Siempre que se habla de hipótesis de conflicto por recursos naturales, hay documentos siempre dando vuelta, pero no hay posturas declaradas aún en sentido firme. Pregunta a la especialista en defensa, en estrategias de defensa y políticas de defensa. ¿Cómo, es decir, llega, yo no sé, intereses privados, públicos, la forma que sea, vos decís, por el momento no se vislumbra que lleguen tanques y aviones, digamos, es decir, ¿no se van a utilizar armas? Por más que lleguen, como vos dijiste, algunos recursos subrepticios. ¿Se calcula, se estudia alguna hipótesis en la utilización de armas, directamente entrar con armas? A nivel nacional, no. No. A nivel nacional, no. Sí, las Fuerzas Armadas realizan algunos ejercicios, por mencionar el Hermandad, por ejemplo, que fue un ejercicio combinado con otros países de la región, en la cual la hipótesis de conflicto era justamente la ocupación de una zona rica en gas y petróleo. Sí se hacen ejercicios, pero no está previsto, al menos por ahora y de forma explícita, esta ocurrencia de hipótesis de conflicto concretas. Mi pregunta es quizás no poco diplomática en el sentido de insolente, que no nos gusta en este programa jamás, no, en serio, falta de respeto a nadie, pero digo, ¿habrá alguna posibilidad de pelea regional por el agua? El agua puede ser un elemento de conflicto, pero también de cooperación. Y hay muy buenos ejemplos en el mundo, justamente la India y Pakistán llegaron a un acuerdo excelente. Vietnam, y que no siempre son amigos, porque tienen la zona de Cachemira, se pelean fuerte. Claro. Retomando ese primer concepto que vos situabas, creo que es imprescindible, a través de una buena definición del agua nacional, llegar a una armonización en el Mercosur ampliado, que incluya a Bolivia y a Chile, que son dos países que en ciertas zonas tienen graves problemas por el agua dulce, sobre todo el norte de Chile, es la zona más seca del mundo. Atacama es la zona más seca del mundo. Así que para Chile es un problema importante de seguridad. Pero realmente, como en tantas otras cosas, creo que el Mercosur se debe a una política, no sé si común, pero como mínimo armonizada en torno a qué hacer con el agua, y especialmente con los recursos compartidos. Tenemos leyes, el doctor Bloch hablaba de ley federal, pero ¿hay alguna normativa que empieza a hablar de este tema a nivel regional? Hay un tratado sobre medio ambiente en el Mercosur ya aprobado y vigente, pero es un acuerdo marco. Es un acuerdo amplio donde se establecen grandes líneas de desarrollo sustentable y de aprovechamiento común. Pero ahora hay que bajar más a la operatividad de los recursos críticos, porque en realidad hasta ahora estamos hablando del agua, pero también el recurso crítico es la biodiversidad, que también está en la zona, por supuesto el gas y el petróleo, los minerales estratégicos, y de todo esto Sudamérica tiene en abundancia, así que hay que empezar a valorarlo. Yo creo que de la mayor cantidad de minerales estratégicos, es decir, de todo el listado, el 100% de los minerales estratégicos, tengo entendido que América del Sur tiene casi todo. Así es. Sí, tenemos casi todos, en mayor o en menor medida sí, incluso recordemos, generalmente no tenemos conciencia de la riqueza que nos provee el mar también. Está pendiente la delimitación de la plataforma continental en donde se encuentran nódulos polimetálicos riquísimos y es una tarea pendiente que tenemos. Perdón, repetime, licenciada, nódulos polimetálicos. ¿A qué sirven? Muchos metales. Muchos metales. Sí, una variedad de metales inmensa que si Argentina finalmente logra delimitar el área que le corresponde, pasarían a propiedad nuestra. A propiedad nuestra. ¿Qué nos faltaría? Tenemos 20 segundos. ¿Qué nos faltaría hacer? Porque es una riqueza inmensa. En primer lugar, tomar conciencia. Y programas como este que nos ayuden a difundir la temática, para mí es importantísimo. Bueno, y tomar conciencia, enseguida después del corte te voy a preguntar, tomar conciencia llevaría a un próximo paso. ¿Cuál sería este? Pero lo vemos después del último corte para ver este grandioso final de Guerras por los recursos naturales en Clase Ejecutiva.